Isaías capítulo 6, vamos a leer de los versículos 1 al 8. Amén. Vamos a leer Isaías capítulo 6. Dice así: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hasta aquí, mis hermanos, la lectura de esta primera parte del capítulo 6 del profeta Isaías. Antes de comenzar, hagamos un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora. La semana pasada, mis hermanos, terminamos con lo que es, poder llamarlo así, el prefacio al libro del profeta Isaías, que es de los capítulos 1 al 5. Recordemos que estamos siguiendo la división llamada de la tripleta, que va del capítulo 1 al capítulo 37, donde se dice que su temática es hablar del rey Mesías. Los primeros 5 capítulos entonces fueron como para introducirnos a todo lo que va a hablar el libro después, porque ya vimos las ideas de el juicio, el exilio, ya sea por manos de Asiria, ya sea por manos de Babilonia, el pueblo que estaba empedernido, sumido en la idolatría, y Dios mismo entregando al pueblo a lo que su malvado corazón quería. Y el profeta, o el escritor como tal, nos deja claro es esto del capítulo 1 al capítulo 5, es el contexto en el que el profeta Isaías fue llamado al ministerio. Y entonces lo que acabamos de leer es propiamente, por decirlo así, el testimonio, llamémoslo de conversión, del profeta Isaías. Los mensajes que hemos visto las semanas anteriores nunca hubieran salido si esto que acabamos de leer ahorita, el capítulo 6, nunca se hubiera dado. Ya, si Dios no hubiera intervenido en la vida de Isaías, hijo de Amós, para primero perdonar su pecado y luego para enviarlo al pueblo de Israel, si Dios no hubiera hecho eso, Isaías hubiera sido uno de los más en Israel que estaban sumidos en su pecado, que se habían olvidado de Dios, que estaban en pos de la idolatría. ¿Y a qué voy con esto? Isaías no nació siendo profeta, Isaías no nació siendo creyente. Antes de llegar a ser quien fue, era sencillamente Isaías, hijo de Amós. Pero luego de que Dios entró a su vida, luego de que Dios, digamos, se vino al encuentro de ese pecador, pasó a ser Isaías, hijo de Amós, el profeta. De este que tenemos es el libro más grande de todo el Antiguo Testamento. Antes de llegar a ser quien fue, o como leí, Isaías es comisionado. Entonces, mis hermanos, procedamos. Primera parte. Isaías ve la majestad del Señor. Versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.
Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro. Es una visión, o como empieza el 1:1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Josías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Ahí lo que tenemos, mis hermanos, es, si hacemos una distinción, tenemos la primera visión canónica o la primera visión en orden canónico. Aquí en el capítulo 6 estamos con la primera visión que tuvo el profeta Isaías en orden cronológico. Es decir, siguiendo un orden de reloj. Esta fue la primera visión que tuvo el profeta Isaías, la cual desencadenó todas las demás visiones, tanto las que vimos anteriormente como las que vamos a ver después. Isaías nos describe el año exacto en que esto ocurrió. El año en que murió el rey Usías. Esta es una figura clave para lo que vamos a ver tanto hoy como en los capítulos subsecuentes. ¿Por qué? Porque Usías es uno de esos reyes que yo lo veo así, que requería, usando un término tico, requería un freno de mano. Se dice que Usías comenzó haciendo lo correcto ante los ojos del Señor, pero después, ¿qué pasó? Cuando Dios le quitó, llamemos ese freno, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, verso 4, dice así, hablando de Usías: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Ahora, ahí mismo, versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. El rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Se nos dice que entonces el corazón del rey Usías se enalteció para su ruina. En los días del profeta Zacarías, este rey hacía lo correcto. ¿Por qué? Porque se instruía por medio del profeta. Pero posiblemente Usías es de estos que vimos en los capítulos anteriores, de estos jóvenes que ignoraban el consejo de los ancianos. ¿Y qué pasaba? Un liderazgo en Israel débil, pusilánime, que no querían asumir responsabilidades. Y podemos ver lo que pasó en Usías, cuando ya era fuerte, cuando ya él vio que tenía la fuerza, que ya no dependía del sabio Zacarías. Dice, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Y qué hizo? Entró en el templo para quemar incienso en el altar del incienso. Funciones que solo le correspondían a los sacerdotes. El rey se atrevió a entrar en el lugar santísimo. ¿Y qué pasó cuando entró en el lugar santísimo? Dios lo castigó con lepra. Hasta el día de su muerte, Israel entonces pasó gobernado con un rey leproso. El profeta fue convertido a la verdadera religión entonces durante el reinado de este rey Usías, durante el reinado de un rey leproso. Este rey estaba excluido de la casa del Señor. Tenía lepra, que recordemos era excluido del pueblo. El leproso tenía que caminar tapado y gritando, inmundo, inmundo. ¿Para qué? Quítense, se le va a pegar la lepra. Este rey venía a representar en su carne el estado de Israel, alejados de Dios e inmundos. Ahora, ¿qué sigue entonces? Isaías recibe su visión en ese contexto, donde un rey venía a ser como el representante del estado de Israel. El rey leproso, Israel con lepra espiritual. El rey inmundo, Israel en inmundicia. El rey que no se podía o que fue excluido de la casa de Jehová, Israel excluido de la casa de Jehová, como también hemos visto. ¿Y qué pasa entonces durante ese tiempo? Dice el profeta, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Muere Usías, posiblemente Isaías estaba en el templo, ¿y qué dice? Yo vi al Señor. Aquí está, la primera visión del profeta Isaías, ve al Señor.
El Señor le abrió los ojos al profeta, ya le abrió los ojos espirituales para que él mismo pudiera ver el mundo invisible, para que pudiera ver el reino de Dios, ese que no se ve con los ojos naturales, sino que se ve como enseñó Jesús, naciendo del Espíritu Santo para poder ver el reino de Dios. Y esto fue lo que le pasó al profeta. Ve al Señor, porque al Señor le plació abrirle los ojos espirituales. Isaías, de una manera que se escapa a nuestra comprensión, dice: veo a Dios. Ya posiblemente está teniendo una visión de ese templo celestial que se nos describe en Hebreos, que ese templo en el cual se basó Moisés cuando Dios le dio, digámoslo así, el plano. Isaías está en ese lugar donde mora Dios, donde mora su calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, y Josué así lo hizo. Josué, por ejemplo, es de esos casos que vemos. Entonces Josué ve una manifestación visible de Dios, no murió. ¿Por qué? Es Dios vestido de gracia y de condescendencia. En este caso, Dios manifestándose como esa figura muy común en el Antiguo Testamento, esa llamada el ángel de Jehová. Isaías también entonces aquí vio a Dios de una manera visible también. Ahora bien, nosotros tenemos una ventaja respecto a los escritores del Antiguo Testamento, y es como habíamos leído que Pedro dice: nosotros tenemos el mapa completo. Nosotros entonces sabemos a quién vio Josué, o en este caso, mis hermanos, a quién vio Isaías. Juan 1:18 dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás, dice Juan. Josué no vio a Dios en su esencia. Isaías no vio a Dios en su esencia. ¿Por qué? A Dios nadie le vio jamás. ¿Pero qué dice Juan? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. El Hijo de Dios, esa segunda persona de la Trinidad, entonces es la que da a conocer a Dios. Es esa manifestación de Dios, llamémoslo vestido de gracia, que se presenta como el ángel de Jehová, o en este caso se presenta ante el profeta Isaías como ese rey sentado en el trono. ¿Por qué? Esa es la función del Hijo: dar a conocer a Dios. El término que usa Juan ahí es de donde viene una palabra, creo que muy común para nosotros, que es exégesis, extraer el significado. Lo que Juan ahí está diciendo es: el Hijo que está en el seno del Padre es la exégesis de Dios, es el que toma de Dios y nos lo da a conocer. ¿A quién vio Josué cuando se le presentó como el ángel de Jehová? Al Hijo. Ahora, en esto que estamos viendo con el profeta Isaías, ¿a quién vio el profeta? Al Hijo también, al Señor Jesucristo preencarnado, la segunda persona de la Trinidad. Y esto mismo nos lo confirma ¿quién después? El mismo apóstol Juan. Juan capítulo 12, versículo 36 al 41 dice: estas cosas habló Jesús y se fue, y se ocultó, y sencillamente, ay de mí. ¿Por qué? Dice: porque soy muerto. Él supo que la santidad de Dios no le convenía, ya no le iba a ir bien. Isaías llegó a esa convicción de que está ante el Dios Santo y que por ende se va a morir. Ay de mí, dice, que soy muerto. Estar ante la presencia de Dios es cosa de muerte, ya es algo que el hombre no puede hacer en sus propias fuerzas, porque es algo grave. ¿Por qué? Porque Dios es muy limpio de ojos para ver el mal, como dice Habacuc 1:13. Isaías llegó a esa convicción de que no le convenía a él estar ante la santidad de Dios. Sencillamente dijo: ¿por qué? Porque soy muerto. El profeta vio la santidad de Dios y entendió que él no era santo, era todo lo contrario, y que por ende es normal que la santidad de Dios sea excluyente. Ay de mí que soy muerto, veamos, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías sabe que puede morir con solo ver la santidad de Dios. Y al ver la santidad de Dios, él se ve a sí mismo y dice: no, soy pecador. La pureza y la belleza de Dios hace notorio el pecado del profeta. Ya el profeta ve lo que es la limpieza pura de Dios,
sin mancha, sin arruga. No le puede encontrar error alguno a Dios. Ay de mí. Ya es lo que hace, ya queda maravillado por la gloria de Dios y dice, yo sí soy pecador, yo soy inmundo de labios. Posiblemente yo me imagino al profeta al estar escuchando a esos seres llameantes cantando santo, santo, santo. Isaías se dio cuenta que su boca no había sido usada para esos fines, alabar el nombre de Dios. Y el profeta entiende que él, en ese momento, toda su vida había sido un mal hablado. Había hablado mal durante toda su vida, posiblemente tenía un vocabulario soez, de esas cosas que dice Pablo, ni siquiera entre los gentiles se escucha de esto. El hablar del profeta Isaías había sido malo, exactamente como el de los hombres de Israel. Siendo yo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Isaías se vio a sí mismo, ay, yo hablo como un israelita, dice. Y eso, recordemos el estado deplorable de Israel. Yo hablo tal cual hablan los hombres de Israel y por eso no puedo estar ante la presencia de Dios. La opinión que tuvo Isaías de sí mismo cambió cuando conoció a Dios. El profeta entendió que él era malo, que como persona, comparado contra la santidad de Dios, era malo. Debemos de esto aprender algo sencillo, mis hermanos. Dios es bueno y usted es malo. Ya, eso es un principio teológico, creo yo, sencillo, muy difícil de aceptar para algunos. ¿Por qué? Porque ven que el hombre no es tan malo como puede ser. O no. Yo he escuchado personas que ciertamente nos dicen, mira, pero yo no he matado a nadie. Pero Isaías no había matado a nadie, pero sencillamente yo soy inmundo de labios, ya, yo soy malo, Dios es bueno. Si aprendemos eso y lo tenemos siempre patente en nuestras vidas, lo digo, hemos aprendido mucho y puede dar fruto. ¿Para qué? Para nuestra santificación. ¿Y cómo se logra eso? Comparándonos no contra otras personas, sino siempre comparándonos contra Dios. ¿Por qué? Si nos comparamos contra otras personas, pues vamos a encontrar a otros que son peores que nosotros. ¿Y qué pasa? Bueno, mira, no soy tan malo, ese es peor. Pero si nos comparamos contra Dios, a la conclusión que debemos llegar es, Dios es bueno y yo soy malo. Sencillo. Caso cerrado. ¿Y por qué? Porque Dios es la fuente de toda bondad y de Dios no brota maldad alguna. De nosotros sí. Todos tenemos deseos malos, todos tenemos deseos de hacer el mal. Desde niños nadie nos enseñó a robar, nadie nos enseñó a mentir, sino que naturalmente lo fuimos haciendo. Y actualmente como creyentes luchamos contra las ganas de hacer el mal que tenemos. Nos duele, nos incomoda, pero aún está esa voluntad de hacer el mal. Ahora veamos qué pasó después. Punto número 3, Isaías recibe el perdón. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando el profeta entonces pensaba que estaba todo perdido, ve la santidad de Dios, se ve a sí mismo y dice, me morí. No, ya no puedo estar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque soy inmundo de labios, Dios no, y me voy a morir solo por eso. La santidad de Dios es excluyente, ya aparta el pecado. Ya, yo me imagino como un viento todopoderoso que aparta el pecado y que sencillamente donde está Dios hay pureza. El profeta entonces llega a la convicción de que todo está perdido, de que debía morir. Y sencillamente Isaías no levanta un reclamo. Señor, pero no soy tan malo. Señor, pero son palabritas que de vez en cuando se me salen. No, soy inmundo de labios, dice el profeta. Y ya dispuesto a recibir su merecido, ahora la visión nos transporta al movimiento divino y vemos la iniciativa divina de la salvación. Yo digo siempre sacando el eslogan de Jonás, de Jehová es la salvación. ¿Por qué? Voló hacia al profeta, dice uno de los serafines. Uno de esos seres llameantes agarra un carbón del altar. Recordemos el altar.
Es el lugar donde se ofrecían sacrificios, donde, por decirlo así, sacrificios cruentos, ya, donde había derramamiento de sangres, como dice Hebreos, ¿para qué? Para el perdón de los pecados, para satisfacer al Dios Santo de Israel. El altar en sí involucra ideas como la expiación, como la propiciación, como la redención, el perdón, la limpieza, la reconciliación que el pueblo necesita. Recordemos, expiación es la culpa es quitada. Propiciación, la ira de Dios es aplacada. Reconciliación, la paz es traída donde había conflicto. Esto para dar un resumen, la idea es que el altar involucraba todo esto. El altar involucraba la culpa quitada, el altar involucraba la ira de Dios aplacada. Ya la ira de Dios ya no apunta al pecador, porque apunta donde fue quemado. En el altar era donde se firmaban los acuerdos de paz. La paz era traída donde había conflicto, el conflicto entre Dios y la descendencia de Adán. Y el serafín entonces se acerca al altar, trae un carbón, por decirlo así, trae todo eso representado, trae la culpa quitada, la ira de Dios aplacada, la reconciliación. El sacrificio fue consumido, fue aceptado por Dios y solo quedan carbones. ¿Y qué pasa? Viene a Isaías y con un carbón lo coloca justo en la convicción del pecado del profeta. Y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El profeta llegó a la convicción de que soy un mal hablado, inmundo es mi hablar y hablo como los israelitas. Y el serafín llega, se lo pone sobre la boca y le dice: esto tocó tus labios y tu culpa es quitada y limpio tu pecado. Es decir, Isaías, ya no tienes pecado de ser inmundo de labios. Ya no eres un hombre inmundo de labios. ¿Por qué? La ira de Dios ha sido aplacada y aplicada la redención al profeta. Desde ese momento en adelante el profeta fue verdaderamente perdonado. Isaías era un mal hablado y la gracia de Dios viene a él y le toca así justamente en ese punto, en donde él estaba más convencido que había pecado. Le tocó sus labios y le dijo: tu culpa es quitada. El profeta estaba convencido de que era pecador, estaba convencido de que debía morir, de que era lo correcto que Dios lo matara y lo aplastara por ser santo. Y la gracia de Dios se manifiesta en no solo que le da lo inmerecido, sino que le da lo que es contrario, lo que es contramerecido. Isaías merecía morir y Dios le daba vida. Ya merecía ser aplastado y Dios lo perdona y lo limpia. De inmundo de labios pasa a ser el profeta Isaías, el que hablaba de Dios, el que decía: así dice Jehová. Antes decía malas palabras y después de encontrarse con Dios, así dice Jehová de los ejércitos. Ya, como dice Pablo, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El profeta experimentó eso. Ya no hay condenación, tu culpa es quitada y limpio tu pecado. ¿Y qué pasa con el profeta? Por último, punto 4. Isaías es comisionado, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías recibe el perdón de Dios y, por decirlo así, mis hermanos, Dios lo pone de inmediato a trabajar, lo pone a servir. Isaías recibe el perdón de Dios no con el propósito de que ahora en adelante se quede quieto esperando a ver qué le dispone el Señor. Esperando que voy a esperar la manifestación final del Mesías. Mientras tanto, y aquí me voy a quedar en este pueblo inmundo de labios y tal vez no voy a salir mucho para no contaminarme. No, el profeta, como vamos a ver, no es así. Dios lo salvó, no para que se quede esperando a ver quién levanta la mano y se ofrece en el servicio, porque él no sabía qué hacer, se veía a sí mismo: ay, no, Dios, soy inmundo, me vienes perdonando, pero tengo que aprender. No. Dios salva a pecadores, mis hermanos, para que le sirvan y para que sean instrumentos en esas manos redentoras. Y lo que Dios demanda de los pecadores salvados es disposición de corazón. Notemos el llamado. Primero,
Isaías está viendo la visión, fue perdonado, Dios se le había ocultado en el humo, pero después de recibir el perdón, yo me imagino que eso fue quitado, esa columna de humo que se levantó, ya no estaba, y ya Isaías podía escuchar la voz de Dios. Y lo que escucha es una conversación de las que uno puede llamar intratrinitarias. Y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías estaba alejado y fue hecho cercano al punto que podía oír la voz de Dios. Dios no estaba hablando con Isaías. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Hay una misión. Estaba hablando Dios consigo mismo. Y esta misión se puede resumir en como nos enseña el Señor Jesucristo. La mies es mucha y los obreros son pocos. Isaías oye eso. Por decirlo así, Isaías oye que hay necesidad en el reino de los cielos y no se queda viendo alrededor. Ay, mira, aquel hermano debería levantar la mano. Isaías oye que hay necesidad en el reino de los cielos y sencillamente con ese corazón perdonado y maravillado por la gracia de Dios dice, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Había una conversación intratrinitaria. Dios, ¿a quién irá por nosotros? Isaías se atraviesa, heme aquí, envíame a mí. Notemos la disposición del profeta. Él ni siquiera preguntó, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Quién irá por nosotros? Depende de a qué. No. Sencillamente él se mete en la conversación y, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Aquí hasta lo que hemos leído no se da una descripción de para qué se iba a enviar a Isaías. Sencillamente la disposición del profeta era servir a ese Dios terrible, maravillosamente santo que acaba de ver. Isaías todavía no sabía en qué lo ocuparía Dios, no sabía cuándo comenzaría a servirle al Señor, solo sabía que voluntariamente debía estar dispuesto ¿a qué? A servir a Dios como a Dios le placiera. Y es hasta después de que Isaías dice, envíame a mí, que ya Dios le dice a qué lo va a enviar. Por ejemplo, versículo 9. Y dijo, anda y di a este pueblo. Pero antes de eso, sencillamente la disposición del profeta era, heme aquí, envíame a mí, a donde sea. Si es a predicar, si es a limpiar el templo, a barrerlo, si es a limpiar la sangre de los sacrificios, si es andar cargando cosas pesadas, si es ayudarle a los hijos de Aarón, si es ayudarle a los de Leví. Si no es ni siquiera con el templo, si es a ir a jalar gente. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ya la disposición del profeta era, voy a invitar a la gente a la casa de Jehová. Vamos, si Dios me quiere para eso, vamos. El corazón transformado por Dios, quiero que nos quede esto, mis hermanos, y es un corazón servicial, es un corazón obediente. Y de ahí ciertamente creo que debemos preguntarnos, ¿es nuestro corazón así? ¿A qué lo ha llamado Dios? O por otro lado, no se pregunte a qué lo ha llamado. ¿Qué necesidad de servicio ha visto usted? ¿Y por qué no ha respondido como el profeta? Heme aquí. Dios nos llama a servir de muchas maneras, nos llama desde impulsos providenciales de nuestro corazón, nos llama por medio de la iglesia, nos llama por medio de los hermanos. Y mis hermanos, nuestra disposición debe ser, heme aquí. Incluso por algo tan simple, lo veo yo como últimamente se nos ha estado diciendo, hay trabajos en el templo, hay trabajos en el edificio, tal fecha de abril. Y creo yo, debería usted preguntarse, si ya respondió, heme aquí. ¿Para qué lo ocupan? ¿Para clavar? Heme aquí, envíeme a mí. Ya, si todos tuviéramos un corazón dispuesto e impulsado por conocer la gracia de Dios, ciertamente nuestra respuesta a cualquier llamado que Dios de servir a Dios sería, aquí estoy, Señor. Ya estaríamos full, ocupados. Si no respondemos con prontitud a los llamados providenciales, ya sea ordinarios o extraordinarios que Dios nos hace, si no respondemos con prontitud, mis hermanos, deberíamos ciertamente examinarnos y reflexionar en qué tan impactado estoy yo por la gracia de Dios. Porque si el que ve a Dios es algo terrible,
Y por medio de la predicación de su palabra, por medio de la lectura, Dios se nos revela a nosotros. ¿Para qué? Para que quedemos así mismo como Isaías. Yo debo morir porque he pecado. Dios es bueno, yo soy malo, Dios es perdonador. Así que, Señor, aquí estoy. Esa debería ser la reacción natural del corazón tocado por la gracia de Dios. Hermanos, esforcémonos en crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿está leyendo su Biblia a diario? ¿Está orando a diario? ¿Qué tanto pasa en la presencia de Dios para que quede impactado por esa santidad? ¿Es diligente en sus oraciones? La causa de por qué servimos como servimos se responde en qué tan impactados estamos por la gracia de Dios. ¿Es nuestro corazón, heme aquí, envíame a mí? Nuestro corazón ha sido impactado al punto de decir, soy inmundo de labios, o cualquier otro pecado con el que usted sepa. Veo cosas que no debo ver, el Señor me va a matar. Ya, el encuentro con Dios causa eso. Dios es bueno, yo soy malo, estoy para servirle al Señor. Si nos comparamos con otros hombres, muy posiblemente, recordemos, van a haber otros peores. Siempre tengamos el estándar. Comparémonos con Dios y esto nos va a ubicar en lo sencillo. Somos malos, Dios es bueno, pero Dios es perdonador. Y envió a su Hijo Jesucristo, ¿para qué? Para que la ira de Dios sobre pecadores malvados como nosotros fuera aplacada. Jesús fue molido por nuestros pecados. Ya, él en ese altar divino fue sacrificado, la ira de Dios se quitó, la culpa fue quitada, fue descargada en Jesús la ira de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros los cristianos, el pueblo del nuevo pacto, ahora estemos libres de la culpa, sin mancha de pecado, y se espera que con un corazón dispuesto ¿a qué? A servir a nuestro Dios. Oremos, hermanos. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tus cuidados, por tu misericordia, por recordarnos, Señor, el Evangelio, que tú eres un Dios bueno, que nosotros somos malos, pero que en el Señor Jesucristo hay perdón, Señor, para el más vil pecador. Sigue usando tu palabra, Señor, y recordándonos esas verdades del Evangelio, y ayúdanos, Señor, a no olvidar quién eres tú, sino usa tu Espíritu Santo, Señor, para que esto que aprendimos hoy, para que lo que vamos a aprender en la tarde, quede en nuestros corazones, para que seamos siempre maravillados por tu gracia, y que esa misma gracia, Señor, nos transforme al entender quién eres tú. Trabaja en nosotros, Señor, porque ciertamente necesitamos de tu Espíritu Santo. En Cristo te lo pedimos. Amén.